Bueno, continuamos por lo menos un par de slides. ¿Está? Eh, Último tema a ver en medio interno. ¿Está? Y después ya pasamos directamente a renal. Hasta aquí es lento el avance. Vamos a avanzar un chiquitito por lo menos para decir que ya iniciamos ácido base y después descansamos un momento. ¿Está? Fíjense, gente, ¿qué podemos comentar sobre el equilibrio ácido básico? En primer lugar, ¿qué es lo que haremos? Un reconocimiento rápido de nuestro material. Esto yo ya les facilité, seguramente se habrán fijado. Vamos a ver un chiquitito de fisiología, los principales conceptos que tenemos que tener en cuenta. Aquí están los sistemas amortiguadores. Fíjense, no podemos no recordar los sistemas amortiguadores, o si no, esto no va a ser muy decorar. ¿Está? Sistema amortiguador del bicarbonato, sistema amortiguador del fosfato, ¿está? Sistema amortiguador de proteínas, ¿está? Son por lo menos los tres principales que yo les dejo aquí para volver a repasar. Después vamos a tener, esto es primera línea, esto es primera línea, ¿está? Sistema amortiguador del bicarbonato, esto es primera línea. Fíjese, ¿se acuerdan que nosotros teníamos los sistemas amortiguadores de primera línea y de segunda línea? Vamos a ir viendo. ¿Está? Aquí lo de primera línea, luego vamos a ver lo de segunda línea, ¿está? Y finalmente vamos a ver lo de tercera línea, ¿sí? Que son los riñones. ¿Está? Y una vez que veamos, que repasemos en estos primeros 15 slides bien los aspectos básicos de fisiología, para que todos hablemos en un mismo idioma, vamos a ver las pruebas de laboratorio. ¿Está? Vamos a ver los valores normales. Primeramente, yo tengo que recordar por fisiología los valores fisiológicos normales de pH. ¿Está? Yo, gente, les invito a usted a recordar sangre arterial. ¿Está? Sangre arterial. ¿Está? Sangre venosa siempre está la ayuda a memoria. ¿Está? Bueno, esta es lo que yo les invito a recordar, gente. Súper. Y ustedes se van a preguntar por qué sangre venosa y porque muchas veces no se puede tomar una muestra de sangre arterial. No es posible canalizar. ¿Tá? Si tu personal que te ayuda con la extracción de sangre, personal de enfermería, personal de laboratorio, te dice no está pudiendo canalizar la arteria, generalmente se toma la arteria radial. Si no se puede la arteria radial, se toma la femoral, la arteria femoral. Está, tienen toda la técnica los enfermeros, ellos son los que manejan, tienen mano para esto, o los colegas de laboratorio. Y si ellos te dicen que no pueden, entonces ¿qué hacemos? Y bueno, entonces una sangre venosa, ¿verdad? Vamos a tener que contentarnos con una sangre venosa. Y aquí están todos los valores de referencia, ¿está? Por eso siempre hay que escribir nombre y apellido. ¿Qué es lo que querés? ¿Gasometría arterial o gasometría venosa? La gasometría venosa también es útil para otras situaciones clínicas, lo usan mucho los intensivistas, los que hacen terapia intensiva, pero nosotros vamos a concentrarnos en gasometría arterial. Entonces, escriban siempre gasometría, ¿qué? ¿Arterial o venosa? Arterial, no es gasometría nomás. No se entiende. ¿Está? Vamos a ver los valores normales, vamos a ver después, vamos a recordar un poquito qué era el anión gap, ¿verdad? Entonces, fisiología, gente, acá se supone que no hay nada fuera que ustedes teóricamente no tengan que saber, ¿está? Vamos a ver anión gap, tenemos que recordar, hablaremos todo en un mismo idioma y después lentamente a partir de la mitad de nuestro material vamos a comenzar con lo que es patología propiamente dicha, alteración del equilibrio ácido básico, ¿está? Aquí comenzamos, gente, fíjense, acidosis y alcalosis. Entonces, fíjense, vamos a hablar en este orden, gente, ¿sí? Vamos a ver primeramente acidosis metabólica. Luego pasaremos a ver alcalosis metabólica. ¿Qué quiere decir que sea metabólica, gente? Que la causa es el riñón. El origen de la acidosis o de la alcalosis es el riñón. Recuerden que el pH normalmente es entre 7,35 a 7,45. Por debajo de 7,35 acidosis. ¿Cuál es la causa de tu acidosis? El riñón. Por encima de 7,45 alcalosis. ¿Cuál es la causa de la alcalosis? El riñón. Entonces vos le pones nombre y apellido. Alcalosis metabólica o acidosis metabólica. Y para justamente yo saber cuál es la causa, yo tengo que ver mi gasometría arterial, que es lo que vamos a tratar de entender en este material. Luego vamos a pasar a ver la causa respiratoria.
Fíjense, vamos a ver la acidosis, pero de causa respiratoria. ¿Está? Y finalmente, para terminar, la alcalosis de causa respiratoria. ¿Está? Siempre, si la causa primaria es respiratorio, esto trata de compensar con una metabólica. ¿Me explico? O sea, si tu causa primaria es una alcalosis respiratoria, esto va a compensar con una acidosis metabólica. ¿Se entendió, verdad? Y si tu causa primaria fue una alcalosis metabólica, esto va a compensar con una acidosis, pero de origen respiratorio. Entonces, ustedes, sin querer queriendo, aquí ya estamos aprendiendo mecanismo de compensación. Siempre tu causa primaria, que es lo que vamos a tratar de diagnosticar laboratorialmente, bueno, en realidad, entenderlo laboratorialmente, ¿sí? Porque muchas veces esto se estudia en dos fases, tercer año y clínicas, ¿tá? Esto se compensa siempre con lo opuesto, ¿tá? Entonces, gente, este material es un resumen. Yo particularmente admito que es perfecto porque básicamente resumimos los principales correlatos fisiológicos, valores de referencia normal por bioquímica y finalmente nos metemos en patología, ¿tá? En fisiopatología. Entonces, fíjense, gente, ácidos son moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar iones de hidrógeno en una solución. ¿Está? Entonces, fíjense, ácido clorhídrico, por ejemplo, para que me puedan entender, se puede disociar en qué? Protón, hidrógeno y cloruro. Está, ahora, el dihidrógeno está, protón, hidrógeno y monohidrógeno, o famoso bicarbonato. ¿Está? El famoso bicarbonato. No se olviden que esto normalmente es H3CO3. Normalmente esto es ácido carbónico, ¿está? O sea, este hidrógeno que está aquí viene y se suma a este y forma ácido carbónico. Normalmente ese es nuestro ácido. Entonces, este puede disociarse en H, protón hidrógeno, por eso se llama un ácido, ¿verdad? Y bicarbonato, este sí ya es un compuesto alcalino. Está el bicarbonato. Entonces, justamente esa es la intención, ¿sí? Las bases, o álcali, por eso alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, porque hay un exceso de bases en el líquido extracelular, ¿verdad? Así nomás. Entonces, álcali o base, a diferencia de las anteriores, estas recuerdan moléculas capaces de aceptar hidrógeno. ¿Está? Entonces, esta es donar hidrógeno. Esta es aceptar hidrógeno. Ocurre exactamente lo opuesto. El bicarbonato puede aceptar hasta inclusive 2 protones de hidrógenos más, dependiendo de la necesidad. Por eso estos van a actuar más adelante como amortiguadores o buffers. ¿Está? Fíjense, repito, acidosis, aumento de la concentración de protón de hidrógeno, razón por la cual va a disminuir el pH. Entonces, acidosis es igual a disminución del pH. Recuerden, gente, que nuestro cuerpo es muy sensible a mínimos cambios del pH. Repito, gente, vamos haciendo memoria. El pH normal es 7,35 a 7,45. ¿Cuánto es 7,45 menos 7,35, gente? 0,1, ¿verdad? Sí. 35, 45. 0,1. Imagínense, gente, mi pH no aguanta o apenas variaciones de 0,1 ya produce anomalías. 7,35, 7,45 es lo que puede variar. Imagínense, puede variar el 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. ¿Está? Si disminuye por debajo de este rango, yo hablo de acidosis. ¿Qué quiere decir en términos cristianos? Que hay un exceso de protón y hidrógeno en nuestro líquido extracelular, que es lo que yo estoy midiendo. Sin embargo, si yo digo alcalosis, significa que mi pH está
por encima de los 7,40, o sea, 7,45 o más. Es igual o superior a 7,45, dice la literatura. ¿Tá? Entonces, 7,45 ya es alcalosis. ¿Tá? Es una alcalosis. ¿Sí? A diferencia de lo anterior, hay un exceso de álcalis, un exceso de bases, ¿sí? Posterior a una disminución de la concentración de protón y hidrógeno. ¿Está? Esto, yo creo que esto, ustedes, no quiero aburrirle con todo esto, gente, pues yo sé que esto es básico, ¿está? Pero de igual manera, vamos a hacer esto para tratar de hablar todos en un mismo idioma, ¿sí? Porque, bueno, para asegurarnos, ¿tá? Fíjense, los sistemas primarios de equilibrio, una vez más, primera línea, esto es lo que estábamos diciendo, segunda línea y tercera línea de equilibrio, ¿tá? La primera línea siempre va a ser nuestro sistema de amortiguación ácido básico, ¿tá? El sistema de taponamiento de bicarbonato. Este va a ser siempre la primera línea, que es lo que queremos estudiar a continuación, gente, ¿está? Primera línea, el sistema tampón de bicarbonato, ¿está? Recién en segunda línea vamos a tener el sistema respiratorio, ¿está? Si este fracasa, mi sistema respiratorio puede contribuir en tratar de regular esta anomalía ácido básica. ¿Sí? De repente puede hiperventilar el centro respiratorio a nivel hipotalámico, puede inducir una hiperventilación para yo eliminar dióxido de carbono en exceso. ¿Está? Yo puedo hacer eso. Yo puedo hiperventilar, yo puedo lavar CO2 en exceso. Y fíjense, aquí yo les dejo, voy a avanzar un chiquitín en otro material, ya volvemos otra vez arriba. Pero aquí yo les dejo también muy abajo, pero le he dejado la ecuación que tantas veces ya hemos comentado anteriormente. Parece que me pasé mi ecuación cuando les puse. Acá está. ¿Se acuerdan de esta ecuación, gente, que yo ya les había insistido que repasen por fisiología en el semestre anterior inclusive? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Está? Entonces, la segunda línea de defensa o la segunda línea de control de estas anomalías es mi centro respiratorio, porque ella puede hiperventilar, ¿está? Hiperventilar. Entonces, lavar CO2, eliminar CO2, y si disminuye la presión arterial periférica de dióxido de carbono, aumenta el pH. Aumenta el pH, gente. ¿Está? Esto es un mecanismo de compensación muy importante ante estados acidóticos. ¿Está? Entonces, mi pulmón, mi sistema respiratorio, si el medio está acidótico, él puede activarse e hiperventilar, eliminar dióxido de carbono, porque ustedes saben que el CO2 se elimina por los pulmones. En defecto, si el medio está muy alcalino, imagínense, el medio está muy alcalino, entonces mi centro respiratorio puede inducir una hipoventilación. Despacito respirar. Vas a acumular ese dióxido de carbono en exceso. Vas a ir acumulando CO2. El aumento de la concentración de CO2 va a disminuir nuestro pH. pH pues estaba alcalino. Vos querés bajar ese pH. Entonces se dan cuenta cómo es que esta ecuación nos ayuda a nosotros a tratar de relacionar de qué manera el centro respiratorio actúa como importante regulador de los estados de desequilibrio ácido básico. ¿Tá? En tercera línea también se mencionan los riñones. Los riñones pueden aumentar la liberación o la eliminación de bicarbonato, entonces va a predisponer a un estado ácido, o pueden favorecer la reabsorción total de bicarbonato para de esa manera alcalinizar el líquido extracelular, una vez más dependiendo de la necesidad. Dependiendo de la necesidad.
Supongamos que estabas ante un estado alcalótico, de origen respiratorio. Ya vamos a ver, gente, en un principio, ¿está? Supongamos que estabas con un estado de alcalosis respiratoria, ¿está? Ocurre mucho nunca vio en esos pacientes claustrofóbicos, eso que de repente se le encierra todo en el ascensor, se va a subir en el 10º piso, no puede luego subirse en un ascensor, ¿está? Porque él es claustrofóbico, ¿sí? O de repente no le puede encerrar en un auto con demasiado muchas personas, él no puede, un trastorno psiquiátrico, y es así, ¿está? Entonces muchas veces ellos que hacen esos pacientes hiperventilan, ¿verdad? Entra en un estado, o puede ser algo más frecuente, trastorno de ansiedad, ¿verdad? O nerviosismo. Imagínense cualquier situación que te haga hiperventilar, ¿está? Entonces, de repente, los estados de hiperventilación lavan demasiado dióxido de carbono. Te va a producir una alcalosis, entonces, porque si disminuye CO2, aumenta pH. Ya vimos. Henderson nos dice eso en su ecuación. Entonces, un estado alcalótico de origen respiratorio fácilmente va a ser compensado por nuestra tercera línea de defensa, que van a ser los riñones. ¿Está? El riñón simplemente va a favorecer la eliminación renal de bicarbonato con la intención de acidificar el líquido extracelular. Por eso es muy frecuente que un estado alcalótico, o sea, una alcalosis respiratoria, sea compensado con una acidosis de origen metabólico. ¿Está? Por eso van a haber muchas veces un tratamiento así de primera instancia, así para esos pacientes que están hiperventilando ahí fuera de un hospital, muchas veces se le da una bolsa que respiren dentro de la bolsa, ¿verdad? Porque así vuelven a respirar ese dióxido de carbono que ellos están eliminando. Ellos están lavando demasiado dióxido de carbono. Ese puede ser su problema. Va a aumentar demasiado su pH. Entonces, si se les permite volver a respirar su dióxido de carbono, entonces mitigamos este trastorno. ¿Tá? Entonces, vamos a ir viendo esto, gente. Sistema amortiguador de los líquidos corporales, fíjense, reaccionan. ¿Se entendió todo esto, verdad? Bueno, creo que sí. Vamos bien, ¿verdad? Hacemos una pequeña pausa, ¿les parece? Fíjense, como estábamos comentando, el equilibrio ácido básico depende entonces de varios sistemas que se equilibran secuencialmente para poder mantener estas variaciones de pH. ¿Tá? Como primera línea, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿tá? Esto le dejo aquí, gente, si es que le quieren dar una lectura a ustedes, concepto de amortiguador, ¿está? Primera línea, entonces, amortiguamiento de los iones hidrógeno en los líquidos corporales, ¿está? Esto va a suceder gracias a nuestro sistema amortiguador de bicarbonato, ¿está? Recordemos, ¿por qué razón, gente? Porque sucede que el bicarbonato puede, como amortiguador y principal amortiguador, fijarse a mi protón hidrógeno, ¿está? Para formar H2CO3, ¿está? Caso sea necesario, H2CO3 a su vez puede volver a disociarse en agua y dióxido de carbono, ¿está? Y ustedes saben muy bien que el dióxido de carbono es eliminado por el pulmón. Entonces, gracias a esto, gracias a esta pequeña fórmula bioquímica, el bicarbonato puede actuar como un tampón, como un buffer, como un regulador, como un amortiguador. ¿Está?
Esto va a explicar por qué en ciertas situaciones de anomalías de origen renal, cuando el bicarbonato está muy bajo, cuando el bicarbonato está muy bajo, eso predispone a una acidosis. Entonces, sí, vamos a ir viendo, porque básicamente los trastornos en el equilibrio ácido-básico tratan de anomalías en la concentración tanto de bicarbonato como de dióxido de carbono. ¿Está? Imagínense lo siguiente. Hay una pérdida exagerada de bicarbonato por vía renal que está justamente condicionando a que predomine la concentración de protón e hidrógeno en el líquido extracelular, lo que va a terminar acidificando el líquido extracelular. ¿Está? Esa va a ser, supongamos, la alteración primaria. O sea, la alteración primaria es una acidosis metabólica, de origen metabólico. ¿Está? Entonces, fíjese que esto va a terminar por deficiencia de bicarbonato produciendo secundariamente una deficiencia a nivel de la formación de dióxido de carbono, sin mencionar que de por sí mi pulmón va a estar hiperventilando para contribuir en la eliminación de más dióxido de carbono. Entonces, fíjese que si yo pudiera eliminar dióxido de carbono, yo podría contribuir a levantar ese pH. ¿Está? Porque esto es bidireccional, gente. Recordemos que el dióxido de carbono como tal puede volver a sumarse al agua, ¿está? Puede volver a sumarse al agua para formar de nuevo nuestro H2CO3, ¿está? Que es un ácido. Es un ácido. ¿Está? Entonces, fíjese, gente, que mi pulmón, como ya hay un exceso de protón e hidrógeno en sangre, a consecuencia de la eliminación renal de bicarbonato, entonces el pulmón de por sí favorece la eliminación de dióxido de carbono. ¿Está? O sea, lo que comenzó como una acidosis metabólica de origen metabólico, ahora va a ser compensado por una alcalosis de origen respiratorio. ¿Por qué? Porque el pulmón, eliminando dióxido de carbono en exceso, evita que se forme más ácido, tratando de alcalinizar ese líquido extracelular. Y la forma que nuestro pulmón tiene de eliminar dióxido de carbono, ustedes saben que es mediante la respiración. ¿Está? Entonces este sujeto podría estar hiperventilando para eliminar en exceso dióxido de carbono o podría estar hipoventilando para tratar de disminuir la eliminación de dióxido de carbono. ¿Está? Por eso fíjense, esto es un valor aproximado que le pongo en nuestra literatura: ingestión, fíjense, más producción diaria de hidrógeno y la concentración de hidrógeno en líquidos corporales sumamente mínima. ¿Está? Continuando entonces, recordar la ecuación de Henderson para poder analizar las variaciones del pH en relación al bicarbonato. A mayor eliminación de bicarbonato, mayor disminución del pH. Son directamente proporcionales. Si disminuye HCO3, disminuye entonces el pH. Está lo que estábamos comentando. Esto puede suceder cuando el problema es fundamentalmente renal. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando se elimina demasiado bicarbonato por los riñones, ya vamos a ver las causas de esto abajo. Ahora que estamos tratando de recordar la fisiología y al mismo tiempo mencionar la patología, eliminar exceso de bicarbonato de por sí va a predisponer a una disminución del pH, gente, ¿está? Acidosis de origen metabólico en esta causa. ¿Está? Entonces ustedes pueden hacer, gente, una pequeña tabla
que diga lo siguiente: acidosis metabólica si este disminuye. ¿Está? Recuerden, gente, entonces, que siempre la concentración de bicarbonato se va a ver alterada cuando la causa es metabólica. ¿Está? Es así de sencillo, gente. Porque el problema muchas veces en anomalías del equilibrio ácido-básico es recordar si es metabólico o es respiratorio. Porque en una misma gasometría arterial, yo les adelanto que ustedes van a tener, por ejemplo, acidosis metabólica, ¿está? Y podrían tener de repente una compensación alcalótica. Entonces, aquí en estas situaciones es donde nosotros tenemos que diferenciar quién es la causa primaria y quién es la compensación secundaria. ¿Está? Si el bicarbonato se encuentra alterado, ¿qué quiere decir eso? Aumentado o disminuido, la causa es renal, gente. Porque es el riñón quien regula la eliminación o el aumento de reabsorción de bicarbonato dependiendo de la necesidad. ¿Está? Entiéndase que a mayor cantidad de este álcalis, más alcalino será el pH. Si hay más HCO3, esto es directamente proporcional a pH, entonces el pH aumenta. Alcalosis de origen metabólico. Sin embargo, si hay pobre HCO3, si disminuye HCO3 por un aumento de la eliminación renal de bicarbonato, esto va a terminar disminuyendo el pH porque son inversamente proporcionales. ¿Está? Importantísimo esto, gente. Si la causa entonces es metabólica, HCO3 tiene que estar comprometido y dióxido de carbono tiene que estar normal. Para que la causa primaria, para que la alteración primaria sea de origen metabólico, CO2 tiene que encontrarse normal. ¿Está? Ojo con esto. Ahora, fíjense lo siguiente. Si las anomalías de dióxido de carbono se manifiestan, aquí hay que preguntarse, ¿quién es el órgano responsable de la regulación de la concentración de dióxido de carbono en mi sangre arterial? ¿Quién es el que regula la presión arterial periférica de dióxido de carbono en los pulmones? Si esto está normal, significa que el pulmón está ahí, una paz, como ustedes dicen, giboba, no pasa nada. El origen es metabólico, bicarbonato comprometido. Sin embargo, si esta está comprometida, significa que la causa es respiratoria. ¿Está? Significa que la causa es respiratoria. Esta puede estar disminuida, y si esta está disminuida, ¿está? Entonces, ¿qué pasa con el pH? Aumenta, porque son inversamente proporcionales. Tendría que aumentar el pH. Entonces, lo que es una acidosis, en realidad una disminución de la concentración de dióxido de carbono conlleva a una alcalosis de origen respiratorio. Sin embargo, si hay un exceso de PCO2, porque el sujeto está hipoventilando y está acumulando dióxido de carbono, entonces esto puede llevar a un descenso del pH. ¿Está? Una acidosis de origen respiratorio. ¿Está? Por eso, gente, les pongo esta tabla de Henderson para que nosotros podamos describir entre alteración primaria y alteración compensatoria. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos quién es la alteración primaria y quién es la alteración compensatoria. ¿Está? Porque tanto, fíjense, gente, piensen lo siguiente, tanto en la acidosis metabólica como en la acidosis respiratoria, el pH va a estar disminuido. pH normal 7,35, ¿verdad? Si el pH está debajo de 7,35, yo ya sé que es una acidosis. Así de sencillo. Yo ya sé que es una acidosis. Si el pH está encima de 7,45, yo ya sé que es una alcalosis. ¿Está? Ahora, si es una acidosis, yo tengo que ver tres cosas. En realidad, tres cosas tengo que ver.
¿sí? Pero dos lo que es sumamente importante que nosotros recordemos ahora en fisiopatología. Tenemos que ver bicarbonato y presión arterial periférica de dióxido de carbono. Esos dos no. En clínicas les van a exigir ver también el exceso de base. También. Porque, gente, hay situaciones bastante especiales de acidosis mixta, alcalosis mixta, que son situaciones raras que nosotros no vamos a comentar. Nosotros vamos a entender ahora, por ser la primera vez que estudiamos esto, me supongo, lo básico, alteraciones básicas. Esto es básico, gente, ¿está? Entonces, si yo veo que el bicarbonato está disminuido, ¿está? Entonces yo inmediatamente, y a la par veo que el dióxido de carbono está disminuido, inmediatamente yo asumo, ¿está? Que la acidosis es de origen metabólico, ojo gente, pero con una compensación respiratoria. ¿Se entiende? Repito, si yo veo que el bicarbonato está disminuido, ¿está? Y luego la alteración compensatoria, el dióxido de carbono está disminuido también, la acidosis es metabólica, porque el bicarbonato se está perdiendo por exceso a nivel renal, el pulmón intentando justamente compensar, hiperventila, eliminando dióxido de carbono en exceso para tratar de alcalinizar el medio. Entonces en sangre yo tengo tanto bicarbonato disminuido como dióxido de carbono disminuido. ¿Entiende? Y el exceso de base tendrá que estar disminuido. Vamos a ver en qué consiste el exceso de base. ¿Está? Porque si no, vamos a poder hablar de situaciones mixtas. Fíjense, no nos olvidemos de la ecuación de Henderson. Continuamos. El fosfato, sin embargo, es otro sistema amortiguador de los líquidos, pero a nivel de los túbulos renales y los líquidos intracelulares. ¿Está? Papel del fosfato como amortiguador. Ella no se olvide que se encuentra fundamentalmente en HCO3 y H2PO3. HPO3, disculpen, HPO4, no salí de mi cabeza el HCO3, el bicarbonato. HPO4 y H2PO4 es la principal forma en que se encuentra el fosfato en sangre. ¿Está? Ahora, fíjense lo siguiente, gente. H2PO4 es negativo 1. Puede recibir un protón hidrógeno. HPO4 es negativo 2. Puede recibir hasta 2 protón hidrógenos. Entonces, pónganle aquí ustedes el paréntesis. ¿Está? Puede recibir hasta un protón hidrógeno y este puede recibir hasta 2 protones hidrógenos. ¿Sí? Fíjense, continuando un poquito, sistema amortiguador del fosfato. Yo tengo ahora aquí ácido clorhídrico, ¿está? E hidróxido de sodio. Fíjense que el ácido clorhídrico está conjuntamente con nuestro fosfato monohidrogenado y sodio, puede terminar formando sales con sodio, ¿está? Y cloruro de sodio. ¿Está? Esta es la desventaja de la interacción de nuestro sodio con nuestro fosfato. ¿Sí? Ahora, de la misma manera, hidróxido de sodio más nuestro fosfato está con sodio, va a terminar ahora con 2 moléculas de sodio y agua. ¿Está? Esto es otra manera que tiene nuestro sistema de tratar de disminuir la concentración de hidrógeno en sangre, pero ahora reaccionando con sodio. ¿Está? Entonces, básicamente lo que se intenta es consumir la cantidad de protón y hidrógeno en exceso en sangre.
Solamente que aquí vamos a terminar formando cloruro de sodio y aquí vamos a terminar formando, bueno, esta es más inofensiva porque terminamos formando agua. Y nuestra gran parte de la anatomía es agua. ¿Tá? Otros sistemas amortiguadores también tenemos las proteínas. Alrededor del 60 al 70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce en el interior de las células y en su mayor parte depende de las proteínas intracelulares. ¿Tá? Proteínas también, entonces, como amortiguadores, gente. ¿Sí? Pueden también fijarse al hidrógeno y de esa manera tratar de mantener los niveles de pH. Gracias a esto, gente, gracias a las proteínas, gracias al fosfato y gracias al bicarbonato, es que no vivimos acidóticos o alcalóticos. Entendamos eso, ¿está? Porque nuestra variación de pH puede ser solamente 0,1. Después ya es anormal. ¿Sí? Entre 7,35 a 7,45. Entonces, ¿sí? Una mínima variación. 0,1. Entonces, esto es lo que mantiene ese rango de normalidad. Si estos llegan a fracasar, ¿qué va a ocurrir entonces, gente? Se va a activar un segundo mecanismo de compensación. ¿Está? El centro respiratorio. ¿Sí? Que, por ejemplo, ante un estado acidótico, supongamos que esto fracasó. ¿Está? Esto fracasó. No fue posible disminuir la concentración de hidrógeno a pesar de la interacción con bicarbonato. Está para formar H2CO3 e inclusive H3CO3, el ácido carbónico. Está, no fue posible ni siquiera reaccionar con sodio y tampoco no fue posible reaccionar con las proteínas. Entonces, en este caso, aún con el protón de hidrógeno aumentado, fíjese, se activa el centro respiratorio, que aumentando la ventilación pulmonar, nuestro pulmón entiende que va a eliminar más dióxido de carbono. ¿Tá? Eliminando más dióxido de carbono, entonces ella va a predisponer a aumentar ese pH. ¿Tá? Hay que recordar aquí la ecuación de Henderson. Disminuyendo dióxido de carbono aumenta el pH, son inversamente proporcionales. ¿Tá? Sin mencionar que al no tener yo dióxido de carbono, no puede reaccionar con agua, porque no sabían que el dióxido de carbono quiere reaccionar constantemente con agua, HO2, ¿está? ¿Para qué? Para terminar formando ácido carbónico. ¿Está? Bueno, ¿se entiende, verdad? ¿Se entiende hasta aquí, gente? Bueno. El problema con el peróxido de hidrógeno, disculpen, con el agua, con nuestro H2O, es que como nuestra gran parte, como 80, 60, como 60% de nuestra anatomía es agua, está el exceso de dióxido de carbono en sangre, reacciona bastante con agua. ¿Está? Recuérdense, si a este yo le pongo aquí, me lleva allá abajo, ahí. A este yo le puedo poner, supongamos que yo reacciono a este con agua. ¿Está? Entonces este es normalmente CO2, H2, ¿verdad? H2, disculpen, O3. Fíjense lo que se convirtió. ¿Sí? Por eso es lo que queremos eliminar dióxido de carbono, para evitar que esta reaccione con el agua, que normalmente es H2O. ¿Sí? Repito, esto es lo que tenemos normalmente. CO2. ¿Está? Si yo disminuyo la cantidad de dióxido de carbono en sangre, entonces voy a evitar que esta reaccione con agua. ¿Está?
porque a esta se le suma 2 átomos de hidrógeno y un átomo de agua, H2O, y va a formar H2CO3. Una vez más, va a contribuir a acidificar el medio. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace nuestro pulmón? Ella entiende que si disminuye la concentración de dióxido de carbono en sangre, entonces va a contribuir a aumentar el pH. ¿Tá? Por esa razón es que muchas veces se compensa una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, de origen respiratorio. ¿Está? Fíjense, generalmente la concentración normal de dióxido de carbono en sangre arterial suele oscilar entre 35 a 45 milímetros de mercurio, mmHg. Así es como se mide presiones. Presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono, siempre se mide en mmHg, milímetros mm de mercurio. Entonces, entre 35 y 45 suele ser la norma de dióxido de carbono y generalmente 80, a partir de 80 hasta 100 de oxígeno. ¿Está? Vamos a ir viendo los valores normales, ¿sí? Por eso les pongo aquí entre paréntesis la concentración de dióxido de carbono normal generalmente va en un rango de 40 milímetros de mercurio. ¿Está? Y finalmente tenemos, fíjense, la tercera y última línea de tampón, que son los riñones. Aquí, sin embargo, vamos a tener la secreción de protón e hidrógeno. ¿Está? Porque si ya estamos actuando a nivel renal, a diferencia del pulmón, que solamente puede eliminar dióxido de carbono o retener dióxido de carbono, el riñón, sin embargo, puede aumentar la eliminación de protón e hidrógeno, puede inclusive favorecer la reabsorción de bicarbonato que se filtra normalmente a nivel glomerular, o puede promover la producción de nuevo bicarbonato. ¿Está? Esa es la ventaja a nivel renal. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas son las líneas de defensa. Aquí yo les pongo ahora las pruebas de laboratorio, que es lo que quería ver, que quiero que recuerden conmigo. pH normal entre 7,35 a 7,45, o sea, 0,1 es el margen de tolerancia de este pH. Gracias a la primera línea de defensa, gente, generalmente estas pequeñas variaciones son corregidas de forma automática. ¿Está? 7,37, 7,39, 7,42, 43. Yo ni siquiera me percato, porque la primera línea de defensa, favorecida por el bicarbonato o por el sulfato, terminan regulando esta concentración de pH. Fíjense ahora la concentración molar de hidrógeno, aproximadamente entre 37 a 43. ¿Está? La presión arterial periférica de dióxido de carbono, generalmente entre 35 y 45. ¿Está? O 40 más menos 4, dice en el port. ¿Cuánto sería 40 más menos 4? 36 a 44, ¿verdad? Yo particularmente recuerdo, como dicen los libros de medicina interna, que particularmente es más fácil, porque si ustedes recuerdan, ¿por qué siempre me lleva allá atrás cuando estoy saliendo? Si ustedes recuerdan, pH, saquen gente del 7, fíjense, saquen el 7 y ya tienen el valor de presión arterial de dióxido de carbono. Particularmente a mí me gusta recordar este valor, porque lo que yo particularmente hago personalmente es, si bien es cierto, las literaturas describen, como en el porte describe esto, yo recuerdo mejor 35 a 45 mmHg, milímetros de mercurio. Porque basta con que ustedes saquen el 7 del pH y ya tienen el valor de la presión de dióxido de carbono. ¿Está? Aquí faltó, gente, agregar presión arterial de oxígeno. Faltó aquí. En realidad, concentración de hidrogeniones muchas veces en sentido práctico no lo solemos ver. Entonces voy a eliminar este y voy a poner P, presión arterial de oxígeno, ¿está? Y
presión arterial de dióxido de carbono, ¿está? Y esta va a ser bien fácil, gente, entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿está? Vamos a recordar mejor más que la concentración de hidrogeniones, porque no vamos a utilizar la concentración de hidrogeniones, ¿está? Ahí. Bueno, recuerden conmigo entonces, gente, por debajo, fíjense, gente, por pH, repito, y bicarbonato no dijimos, 22 a 26, ¿está? Bicarbonato de 22 a 26, sí hay que tener un poquito de memoria, ¿está? Hay que repetir, 22 a 26 mil equivalentes por litro. Entonces, vamos aprendiendo los términos, gente, ¿está? Por debajo de 7,35, ¿cómo le llamo yo a esto? Acidosis, ¿verdad? Acidosis. Y por encima de 7,45, alcalosis. ¿Está? Alcalosis. Ahora, por debajo de 80, ustedes ya hablarán, gente, de un estado hipoxémico. ¿Está? Hipoxemia. Todavía no hay insuficiencia respiratoria. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de insuficiencia respiratoria en Fisiopatía 1 y habíamos dicho que una presión arterial de oxígeno de 60 ya es directamente insuficiencia respiratoria hipoxémica. Pero entre 61 a 79 hablamos de una hipoxemia, sin una insuficiencia respiratoria todavía. ¿Está? Porque ¿qué quiere decir insuficiencia respiratoria? La incapacidad del pulmón de mantener una concentración ideal de oxígeno en sangre. Por debajo de 60 ya se considera insuficiencia. Inclusive yo recuerdo que habíamos comentado que una presión arterial de oxígeno de 60 generalmente equivale a una saturación arterial de oxígeno de 90%. Porque muchas veces pues, es más fácil, porque ponerle el saturómetro en el dedito al sujeto, el oxímetro de pulso y tener ahí cuánto está saturando. Entonces, si satura por lo menos un 94%, gente, si satura mínimamente un 94%, está, en realidad que 94 se considera un piso, el piso inferior tendrá por lo menos una saturación, disculpen, una presión arterial de oxígeno aproximadamente de 70 milímetros de mercurio. Está, todavía no es insuficiencia. Si satura un 96%, inclusive gente aquí ustedes pueden poner el valor de la saturación arterial de oxígeno. Es decir, aquí podemos poner una tabla más que diga la saturación de oxígeno. ¿Está? A ver si es que le agregamos insertar. Bueno, no está. Agréguenle, gente, aquí ustedes. Yo le agregué simplemente lo que considere más frecuente por esto de fisiología. Hay una tablita en el Guyton que les va a dar mucho más datos. Les va a dar inclusive el exceso de base, les va a dar la hemoglobina. Está. Agréguenle usted aquí abajo saturación arterial de oxígeno. Está saturación periférica de hemoglobina de oxígeno, que es el valor que nos da el oxímetro de pulso. ¿Está? Generalmente la saturación ideal se considera entre 96 para arriba. 96% hasta arriba, hasta 99, inclusive 100%. Nunca es 100%, pero muchas veces el oxímetro te muestra 100%. En fin, 96% de oxímetro de pulso generalmente equivale a 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Y una saturación periférica de oxígeno de 90% equivale a una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, y eso ya es insuficiencia respiratoria. O sea, si vos estás viendo que estás saturando el 90%, voy a poder asumir que es insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende, verdad?
Por eso yo les invito a recordar un dato que nos va a ser más útil aún: el valor de presión arterial de oxígeno 80-100, está 35-45, pero no se sorprenda si en el porte encuentran así, y bicarbonato 22-26. ¿Está? Sangre arterial, lo que nosotros vamos a recordar, gente. ¿Está? Aquí faltó también el exceso de base. Si quieren agregar aparte saturación de oxígeno, agréguenle exceso de base. ¿Está? Generalmente el valor promedio normal suele ser 0.000 equivalentes. ¿Está? Se suele considerar normal hasta más menos 2. ¿Qué quiere decir? Entre menos 2 a 2. Se suele considerar normal el exceso de base. ¿Sí? Pero valor promedio suele ser 0. Suele ser 0. Ahora, hablando justamente del hiato aniónico, ¿está? O el anión gap. Fíjense, valor normal entre 8 y 12.000 equivalentes por litro, ¿está? Aumenta en una acidosis láctica y cetoacidosis, disminuye en un aumento de aniones o aumento de cationes no medido. ¿Está? Por concepto, describe la diferencia entre la concentración plasmática del catión principal medido, en este caso sería el sodio. ¿Por qué sodio? Porque habíamos visto allá arriba que contribuye en lo que vendría a ser la primera línea de regulación. ¿Está? Este puede unirse al grupo fosfato. Y la suma de los aniones medidos, gente, suma, diferencia. Ojo, gente, describe diferencia, por eso les pongo aquí la fórmula, diferencia entre la concentración plasmática de sodio y la suma de los aniones medidos, como cloro y bicarbonato. ¿Está? O sea, cloro más bicarbonato menos sodio, eso es mi anión gap. ¿Está? Esto es mi anión gap, gente. ¿Entiende? Por eso digo por eso les pongo la fórmula para que relacionen con el concepto. Diferencia significa que resta, ¿verdad? Pero resta ¿entre qué? Entre la concentración plasmática de sodio, que es mi principal catión, está sodio, menos ¿qué? La diferencia con qué? Con la suma de estos dos. ¿Cuánto es la concentración normal generalmente de cloro, gente? Hagan un poquito. ¿Está? Generalmente suele ser allá hasta 100 aproximadamente. Vamos a poner 100, que es un valor mucho más fácil de calcular. Y la concentración de bicarbonato, ¿cuánto suele ser? 25. ¿Está? Aproximadamente. ¿Está? ¿Cuánto suele ser entonces ahora? Vamos a poner 100 más 25, porque el cloro es en realidad hasta 108 puede ser normal. Yo pueden poner 100 o 105, igual es fácil de contar, porque bicarbonato ¿cuánto es? Hasta 26. Acá está, gente, no se olviden, 22 a 26. Vamos a poner 25 y 105, que es fácil de contar. 105 más 25, ¿cuánto es? 130. ¿Verdad? 120, 100, 105 más 25, 130. ¿Sí? 130. ¿Está? A este valor yo le resto el sodio. Generalmente el sodio del sujeto oscila por los 135 a 145 aproximadamente, ¿no es así? ¿Cuánto era acá la suma? 130 y 135, vamos a poner que sea 135, menos 130 es 5, ¿verdad? Es 5. Entonces nuestro anión gap es 5. ¿Está? ¿Este anión gap está aumentado o disminuido? Pregunto, ¿está aumentado? ¿No es así? Generalmente el anión gap normal es 0. Tiene que ser 0. ¿Está? Tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pónganle un poco ahora usted acá cloro, generalmente 100, hasta 108 es normal. Pónganle ahora 105 más 25, o pónganle el rango máximo, 108. ¿Está? Más 26. ¿Cuánto sería eso ahí? 105 más 25 es 130, 133, 134. Y 135 hasta 145 de sodio. Ahora 135 menos 134. 1. Anión gap está normal. ¿Se entiende, verdad?
Porque en realidad lo normal es 0, pero está dentro del rango de referencia, entre -2 a +2. Si la diferencia es 135 menos 134, si la diferencia es 1, entonces estamos dentro del rango normal. Anión, gap, dentro del rango. ¿Se entendió? Entonces, fíjense, este anión a mí me sirve, o a nosotros nos servirá más adelante, fundamentalmente para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Está? Bueno. Diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica, entonces. ¿Está? Fíjense, gente, que aquí en el PORT encontramos valor normal entre 8 a 12.000 equivalentes por litro, inclusive. ¿Está? Pero yo les comento que generalmente desde el punto de vista práctico se suele considerar más o menos 2. Pero bueno, hay cierta diferencia con el PORT. Una diferencia bastante importante en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, gente? ¿Vamos bien? Fíjense, gente. Alteraciones del equilibrio ácido básico. pH normal, repito, 7,35, 7,45. Si es menos 7,35, acidosis. ¿Está? Si es más 7,45, alcalosis. ¿Está? Fíjense, las alteraciones primarias de la presión arterial periférica de dióxido de carbono llevan a alteraciones respiratorias. O sea, son producidas a consecuencia, mejor dicho, de alteraciones respiratorias. ¿Por qué? Porque es el pulmón el que regula la concentración de dióxido de carbono en sangre. Es el pulmón. Sin embargo, las alteraciones primarias de bicarbonato llevan a alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque es el riñón el que controla la concentración de bicarbonato. Entonces aquí vamos a tener acidosis y alcalosis respiratoria, acidosis y alcalosis metabólica. Fíjense, gente, lo que estábamos comentando. ¿Sí? La relación de otro pH. Si el pH está normal, 7,35, 7,45, está perfecto. Entonces, aquí no pasa nada, salvo estemos ante el contexto de un trastorno mixto. Está. Fíjense, muchas veces el pH está normal, pero tenemos, por ejemplo, concentraciones de presión de dióxido de carbono o bicarbonato bajo o aumentado con aumento de gap. Y un pH normal, aquí hay que pensar en un trastorno mixto. ¿Está? O sea, al mismo tiempo tenemos una acidosis, por ejemplo, al mismo tiempo está cursando una acidosis metabólica, está al mismo tiempo con una anomalía a nivel metabólico. O sea, ambos son alteraciones primarias, por eso anomalía mixta. Y razón por la cual el pH está aparentemente normal. ¿Sí? Son situaciones bastante particulares, que generalmente lo vemos en clínicas. Ahora, fíjense, esto es lo normal que nosotros estudiamos primariamente siempre cuando estamos estudiando fisiopatología. Lo primero que tenemos que nosotros dominar es que por debajo de 7,35 significa que hay demasiado mucho protón hidrógeno, por encima de 7,45 hay poco protón hidrógeno, acidosis y alcalosis. Repito, ¿qué yo tengo que mirar aquí, gente? Tengo que mirar el bicarbonato. Si el bicarbonato está disminuido, entonces la causa de tu acidosis es de origen metabólico. pH está disminuido. Si pH disminuido, pero bicarbonato también disminuido, entonces tu acidosis es de origen metabólico. ¿Se entiende? ¿Por qué, gente? Porque si a consecuencia de tu pH hay una presión arterial de dióxido de carbono aumentado, esto quiere decir que la causa de tu acidosis en realidad es de origen respiratorio. ¿Se entendió? Pero una vez más, gente, esto no quiere decir, supongamos lo siguiente, una vez más me lleva hacia atrás cuando salgo del slide. Supongamos lo siguiente, voy a tapar todo esto,
¿Sí? Supongamos que tengamos un pH menor a 7,35, una acidosis. Ahora vos tenés en el laboratorio, vos tenés bicarbonato disminuido y también tenés, fíjate, aparte de tu bicarbonato disminuido, o sea, vos estás asumiendo que la causa de tu acidosis es de origen metabólico, también tenés dióxido de carbono disminuido. Imagínense, si tu dióxido de carbono está disminuido, significa que en realidad estás compensando con una alcalosis de origen metabólica, de origen respiratorio, disculpen. ¿Está? ¿Se entiende, verdad? Si vos tenés una acidosis metabólica, y nosotros tenemos una acidosis metabólica, porque como alteración primaria hay una pérdida importante de bicarbonato, ¿sí? Como alteración compensatoria, vamos a querer hacer una alcalosis respiratoria. Y para yo poder aumentar el pH haciendo alcalosis respiratoria, yo tengo que lavar dióxido de carbono, tengo que hiperventilar, tengo que disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo regla de tres diferenciamos? Ahí es donde tenemos que ver el exceso de bases. ¿Está? Si el exceso de bases está disminuido, entonces la causa va a ser efectivamente metabólico. ¿Está? Por eso tapé este lado de la tabla para obviar esto. Claro que ocurre lo mismo con todo estas secciones del esquema. ¿Está? Por eso les pongo aquí esta tablita para tratar de dejar bien claro el trastorno, la alteración primaria, el pH y la respuesta compensatoria. ¿Está? Fíjense, el pH puede estar disminuido o puede estar aumentado. Dos situaciones más tenemos, pH disminuido, pH aumentado. Disminuido, aumentado. Entonces, si el pH está disminuido, dos cosas no puede ser. Acidosis de origen metabólico o acidosis de origen respiratorio. ¿Está? Entonces, repito, ¿qué vamos a ver? Bicarbonato. ¿Está? Fíjense, si ambos están igualmente disminuidos, si tu dióxido de carbono está disminuido y tu bicarbonato está disminuido, si está disminuido tu bicarbonato, significa que la alteración en realidad es acidosis metabólica. ¿Está? Y la respuesta, y tu descenso de dióxido de carbono en realidad es compensatorio nada más. Hay una respuesta compensatoria por parte del pulmón. El pulmón intenta eliminar más dióxido de carbono hiperventilando para producir una alcalosis respiratoria. Él quiere compensar esto con una alcalosis respiratoria para tratar de levantar el pH. ¿Está? Porque fíjese que la alcalosis respiratoria, ¿qué tengo yo en la alcalosis respiratoria? Dióxido de carbono disminuido. ¿Está? Dióxido de carbono disminuido. Y bicarbonato disminuido. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Solamente que se dan la vuelta. Ahora pasa a ser alteración primaria. Si tu alteración primaria es de origen respiratorio, si tu alcalosis es de origen respiratorio, entonces, ¿qué vas a tener? Una compensación metabólica. Vas a estar haciendo una acidosis metabólica como causa primaria. ¿Está? Aprendámonos entonces primero siempre la causa primaria. Una vez más me baja Aprendámonos bien la causa primaria. ¿Está? Encierren el círculo de esto. Y si ustedes tienen una alcalosis respiratoria, y fácil es, compensamos con una acidosis metabólica entonces. Ahora, respuesta compensatoria va a pasar a ser esta. La acidosis metabólica va a pasar aquí, porque ahora es respuesta compensatoria de esta, alteración primaria. Ahora, si nosotros pasamos a ver como alteración primaria la alcalosis metabólica, fíjense, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo mucho bicarbonato en sangre. ¿Está? pH está aumentado, obviamente. La respuesta compensatoria va a ser respiratoria otra vez. El pulmón va a comenzar a hipoventilar. La hipoventilación, respirar poquito y lentamente, va a retener dióxido de carbono. Si aumenta la retención de dióxido de carbono, disminuye el pH.
porque son inversamente proporcionales. Yo intento compensar esta alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto puede ser alteración primaria aquí, acidosis respiratoria. Si tu alteración primaria es de origen respiratorio, produciendo una acidosis de origen respiratorio, ahora vos vas a compensar esto con una alcalosis metabólica. ¿Está? Entonces se dan cuenta que tu alteración primaria siempre va a estar compensado con una alteración secundaria. Si tu alteración primaria es pulmón, se compensa a nivel renal. Si tu alteración primaria es renal, se compensa a nivel pulmonar. Si tu alteración primaria es una acidosis, se compensa con una alcalosis. O si fuera una alcalosis tu primaria, se compensa con una acidosis. Entonces, es un juego, gente, de alteración primaria, compensación. ¿Tá? Muchas veces, simplemente el contexto clínico del sujeto ya da para nosotros hacer el diagnóstico de esto. El contexto clínico, ni siquiera hay que ver exceso de bases. Ni siquiera hay que ver exceso de bases. Ya el contexto clínico ya da. Por ejemplo, paciente diabético y te hace una cetoacidosis diabética. Te hace una cetoacidosis diabética. ¿Tá? En ese caso, la acidosis es de origen metabólica. ¿Tá? Ese sujeto pierde cantidades importantes de bicarbonato por la orina, sin mencionar que está con un exceso de cuerpos cetónicos que son altamente ácidos en sangre. ¿Tá? Esa acidosis metabólica, él lo va a compensar con una alcalosis respiratoria. Va a comenzar a hiperventilar, lo que se le llama respiración de Kussmaul. Por eso es muy frecuente que un sujeto diabético descompensado, que te está haciendo una acidosis de origen metabólico, venga hiperventilando, porque es una forma de su cuerpo, exactamente de su pulmón, de tratar de alcalinizar ese líquido extracelular. Entonces se dan cuenta que muchas veces el contexto clínico, como de este caso que es sumamente frecuente, ya da para yo poder imaginarme en su gasometría arterial. Yo sé que probablemente me va a venir su gasometría arterial con bicarbonato disminuido, o sea, la acidosis es metabólica, también me va a venir con un dióxido de carbono disminuido, pero eso va a ser una compensación respiratoria en realidad. Por eso es imprescindible la gasometría arterial para el diagnóstico de estos sujetos. ¿Está? Entonces yo creo que con esta tabla se entiende bien claramente las diferencias entre la causa primaria y la causa secundaria. ¿Qué nos queda, gente, por delante? Bien fácil ver simplemente cada uno de estos cuatro, 1, 2, 3, 4, 1 está, vamos a ver aquí 2, ¿sí? 3 y 4, ver cada uno de estos cuatro las principales causas, que es lo que nos falta, causa, definición y causa. Causa y definición, ¿está? Eso es lo que nos falta, causa y definición. Solamente eso es lo que nos falta para que ustedes se imaginen. Bien, vamos a ver un poquito aquí acidosis metabólica. ¿Ah? Causas, cetoacidosis diabética, acidosis metabólica, ¿está? Que es justamente lo que quería mostrar un poquitito. Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene. Las principales causas de cada una de estas cuatro anomalías y dejamos hasta aquí medio interno. ¿Está? Pregunto, gente, ¿qué tal hasta aquí? Fácil, ¿verdad? Nada complicado. Perfecto. Bueno, dejamos hasta aquí entonces, gente. Suficiente por hoy. Les dejo descansar.